Si te preguntara por un futbolista italiano apasionado, creo que sin lugar a dudas me responderías Gennaro Gattuso. Y es de él de quien vamos a hablar en esta oportunidad, ya que en el día de hoy está cumpliendo 47 años. Gennaro Gattuso nació un día 9 de enero de 1978 en el municipio de Corigliano Calabro, ubicado en la provincia de Cosenza. En el fútbol es reconocido por ser uno de los mejores mediocampistas defensivos de todos los tiempos y por haber conquistado Europa en 2 oportunidades con el Milan y haber conquistado el mundo con Italia en el año 2006. Haciendo un recorrido de su carrera, debemos remontarnos a sus orígenes, los cuales están en el Perugia, club en el cual debuta en el año 1996. En este club juega algunos partidos, pero no tiene mucha continuidad. Por tanto, emigra a Escocia en busca de minutos. En específico, recala en el Glasgow Rangers. Es importante mencionar que en Escocia el fútbol se vive de manera muy apasionada, lo cual calzaba de manera perfecta con la personalidad de Gattuso. Aquí Gattuso se consolida como uno de los jugadores más importantes del equipo y en aproximadamente un año juega 50 partidos y anota 3 goles. Y ya siendo conocido a nivel europeo, vuelve a Italia a mediados del año 98 para jugar en la Salernitana y está allí aproximadamente un año, para ser posteriormente transferido al Milan, donde comenzaría su leyenda como uno de los jugadores más icónicos. En el Milan prontamente toma camiseta de titular, ya en el año 2000 lo era, y empieza a ser reconocido internacionalmente por la campaña del equipo rosonero en la UEFA Champions League del año 2003, que terminaría coronándose campeón de Europa por 6ª vez en su historia. En este equipo jugaba en el medio campo junto a otros jugadores muy importantes como Clarence Seedorf, Rui Costa y Andrea Pirlo. Siempre que hablamos de Gattuso también tenemos que hablar de Pirlo. Pirlo es como la antítesis de Gattuso. Un jugador elegante, un jugador fino, un jugador que hizo del pase un arte, un jugador muy dotado técnicamente de una espectacular visión de juego, a diferencia de Gattuso, que se caracterizaba por ser un gladiador, por su entrega absoluta, por su labor infatigable, por su coraje y su determinación. Sin embargo, en un equipo no pueden dejar de coexistir ambos, ya que son fundamentales para un funcionamiento eficaz y un equilibrio sumamente perfecto. Necesitamos un Andrea Pirlo, aquel que, de cierta manera, descomponga a los rivales, los desconcierte con sus pases impredecibles y permita crear juego y dar situaciones muy ventajosas de gol a sus delanteros. Sin embargo, para aquello necesita el balón y cuando el rival tiene el balón hay que recuperarlo. Por ende, la labor de Gennaro Gattuso era fundamental. Él se caracterizaba por cortar todos los circuitos del cuadro rival y recuperar el balón para entregárselo a su equipo y de ahí en adelante buscar una jugada ofensiva para el gol. En este caso, también había jugadores como Clarence Seedorf y Rui Costa más arriba, que tenían también una función más ofensiva a diferencia de Andrea Pirlo. Pero con Pirlo siempre tuvieron un equilibrio perfecto. Gattuso se caracterizaba por lo que mencioné anteriormente, pero también por su inteligencia a la hora de jugar. En su estatura, aproximadamente de 1,75, no tenía una envergadura tan grande con algunos futbolistas de la época, como por ejemplo Adriano el Emperador, pero usaba un método muy interesante que también lo utiliza en N'Golo Kanté, que es aparecer por el punto ciego del rival o por el punto en el cual esa diferencia física no se presente. De esta manera robaba muchos balones a jugadores de mucha más estatura de él. Y también tenía un respetable remate de media distancia, es muy conocido por varios goles memorables y además de interceptar y recuperar el balón, permitía también un ataque y él a veces lo construía. Él a veces avanzaba y se asociaba en busca del gol. Eso también hay que mencionarlo, otras características tácticas de Gennaro Gattuso. Pues bien, siguiendo con su carrera
A nivel de clubes, debemos decir que en el año 2004 obtienen el campeonato de la Serie A y comienza a ser muy importante en la selección de Italia rumbo al Mundial de Alemania 2006. El 2007 logra ganar nuevamente la UEFA Champions League dirigido por Carlo Ancelotti, venciendo 2-1 en la final al Liverpool, quien en el año 2005 les había ganado la final con una gran remontada. De esta manera, Gattuso tiene una carrera laureada a nivel de clubes, posteriormente gana el Mundial de Clubes de aquel año y es un jugador icónico de esta forma para el Milan. No obstante, hay que volver a la selección italiana y en particular para ello tenemos que remitirnos a la final del año 2003. Algo muy interesante que analizaré a continuación se desprende de las alineaciones de ambos equipos. Primeramente, la Juventus formó con Gianluigi Buffon en el arco, en la defensa Lilian Thuram, Ciro Ferrara, Igor Tudor y Paolo Montero, el uruguayo. En el medio campo con Mauro Camoranesi, Alessio Tacchinardi, Edgar Davis, Gianluca Zambrotta y en la delantera con David Trezeguet y Alessandro Del Piero. Y el entrenador era Marcelo Lippi. En el Milan tenemos en el arco a Dida, a Alessandro Costacurta, a Alessandro Nesta, a Paolo Maldini, a Calazze. En el medio campo a Gennaro Gattuso, a Andrea Pirlo, a Clarence Seedorf y a Rui Costa. Y en la delantera a dos genios del gol, a Andriy Shevchenko y Filippo Inzaghi. En esta alineación vemos como muchos de estos jugadores terminan jugando este Mundial de 2006 y siendo fundamentales. Creo que de aquí desprendemos la columna vertebral de ese equipo. Primeramente, el entrenador de la Juventus es el entrenador de la selección en el 2006, Marcelo Lippi. El arquero es Gianluigi Buffon. Por la banda derecha tenemos a Gianluca Zambrotta. En el medio a Mauro Camoranesi. Por el lado de la Juventus. Por el lado del Milan, en la defensa está Alessandro Nesta. Está Gennaro Gattuso. Está Andrea Pirlo. Y en la delantera por el lado de la Juventus está Alessandro Del Piero. Y por el lado del Milan está Filippo Inzaghi. Así que esta fue como la columna vertebral de esos jugadores que estaban en un gran nivel y que lo pudieron consolidar en el Mundial del 2006, pese a no ser favoritos, ante la Francia de Zinedine Zidane, que venía haciendo un campeonato formidable. En esta final, Andrea Pirlo fue elegido el mejor jugador y vencen en penales tras un 1-1 en los tiempos reglamentarios. Y Gennaro Gattuso es un mundial tan importante que es elegido en el 11 ideal de este mundial. Eso es algo que hay que recalcar de manera muy importante. Cuando hablamos también de manera antropológica, que es lo que nos compete también en este canal, la antropología del estudio del ser humano de manera integral, buscando estudiar sus dimensiones físicas, sociales, culturales. Y aquí podemos ver cómo la identidad fue algo importante en esa Italia, en la selección italiana en concreto, pero para el país en general. El fútbol se dice que es el deporte rey, que mueve pasiones, y ¿quién más apasionado que Gennaro Gattuso encarnaba esto? En particular debemos decir de que esta generación de 2006 permitió la unificación de Italia. Leeré a continuación una frase del primer ministro Romano Prodi que se refiere al título de Italia, a la cuarta estrella mundial y lo que significó para el país. 2 puntos. Gracias por darle a Italia, un país que con demasiada frecuencia tiende a dividirse, una razón para compartir un sentimiento de orgullo y pertenencia. Debemos decir de que de esa época en adelante vivimos en tiempos líquidos. De acuerdo con el sociólogo y filósofo Zygmunt Bauman, nuestra sociedad se caracteriza por ser líquida, es decir, sus instituciones, sus estructuras no duran mucho, son variables, son cambiantes, son de alguna manera mutables muy rápidamente en el tiempo.
Eso lo vemos en la religión, en la política y en distintos aspectos que están en algún momento de moda, pero en otro no. Que de cierta manera hacen que identificarnos con algo sea algo muy difícil. Pues no hay un punto de anclaje que me permita decir, esto soy yo y esto creo, pues prontamente eso quizá ya no está vigente. Sin embargo, el fútbol siempre va a ser algo identitario para un pueblo. Si bien un pueblo tiene muchas aristas, el fútbol permite tener ese sentido de pertenencia de manera general. Así que fue muy importante esta consecución del título en Italia, pues permitió también eso, un sentimiento de orgullo y de pertenencia, permitiendo un punto de anclaje para los italianos en aquel momento. Y el fútbol fue el medio por el cual esto fue hecho. Así que esto es muy, muy importante mencionarlo. Y con respecto a Gennaro Gattuso debemos decir de que también él encarna de manera muy importante la personalidad y la identidad del italiano, pues es un personaje con mucha carisma, personalidad, que permite también una entrega infatigable por su equipo, que nos permite identificarnos también con él. Quizás no podemos identificarnos con jugadores talentosos como Pirlo, Totti o Del Piero. Sí sentimos de que mediante Gattuso el común se puede identificar, pues mediante su entrega, su esfuerzo y su determinación llegó a ser uno de los más grandes mediocampistas italianos de todos los tiempos y uno de los mejores mediocampistas defensivos de todos los tiempos. Hay que mencionar que el mediocampista defensivo en la época de Gattuso cumplía esa función de quitar y recuperar la posesión del balón, a diferencia de lo que pasa hoy actualmente con jugadores como Sergio Busquets o Marcelo Díaz, que lo vinimos mencionando en el episodio anterior. Para finalizar, mencionar simplemente que Gennaro Gattuso en la actualidad es entrenador, ha dirigido múltiples equipos, entre esos el Milan y el Napoli, en el cual consigue una Copa Italia, el único título en su carrera como entrenador. Deseamos un muy feliz cumpleaños a Gennaro Gattuso. Hasta una próxima oportunidad.